Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Continuamos con IAB Now 2019. Les pedimos por favor silenciar sus teléfonos celulares. Es el momento de presentar a Walter Sosa Escudero, economista, especializado en estadística, profesor plenario UDESA. El tema Big Data, mitos y realidades. Lo recibimos con este aplauso, por favor. Walter Sosa Escudero. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Déjenme pararme cerca del timer. Bueno, muchísimas gracias, gente del marketing, por recibirme. Los veo poco, tengo unos focos, así que sospecho que está la sala llena, todos gritando. Así que también voy a suponer que están escuchándome porque no tengo forma de registrarlo con un pequeño eco. Así que querría contar alguna cosa de Big Data. ¿Está bien? Big Data es un término un poquitito que tiene un componente que nos vamos a dar cuenta en algún momento cuánto tiene de cerveza artesanal, de parripollo, de cancha de pádel. Muy posiblemente dentro de 10 años nos vamos a acordar de Big Data, de la cancha de pádel, de los cassettes. Pero también es cierto que hay algo de revolución. Hay algo de revolución y también es cierto, lamentablemente, y la charla gira alrededor de eso, que hay cosas que no sabemos cuánto tiene que ver con cierta moda, cuánto tiene que ver con una auténtica revolución. Y me parece que eso es lo que hace al tópico relevante, interesante, en cualquier subdisciplina, obviamente incluyendo el tema que convoca esta reunión. Entonces, una charla sobre cualquier cosa, en particular de Big Data, debería empezar definiendo qué es cualquier cosa Big Data. Como estamos en el medio de esto, yo no querría dar ninguna definición precisa que quiera cambiarla de acá a un mes. Entonces para contarles qué es Big Data, de qué se trata, por qué hay cosas que tienen que ver con la cerveza artesanal, cosas que tienen que ver con la auténtica revolución, voy a apelar a una estrategia que utilizan los matemáticos, que es intentar definir por extensión. ¿Qué significa eso? Voy a hablar de rojo, verde, turquesa, amarillo, para ver si les paso la idea de qué significa un color. ¿Está bien? Entonces, la forma en la cual lo voy a hacer, les voy a contar una historia, vamos a decirle una historia de Big Data, que me parece que pasa por, a mi juicio, los costados más importantes de esta revolución. Y una vez que escuchemos esta historia, voy a intentar reflexionar un poquitito acerca de qué se trata y de qué no se trata este fenómeno. Ese es el plan de lucha. Muy bien. Esta chica que está acá se llama Alice Wu, W-U. ¿Está bien? Mientras hablamos, debe tener unos 22 años, yo calculo que no más de 22, 23 años, y se hizo mundialmente famosa por verse involucrada en una especie de escándalo voluntario e involuntario, que es justamente lo que yo les quiero contar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Alice Wu? Esta chica era una estudiante de licenciatura, vamos a decirle, de la Universidad de Berkeley, ahí en San Francisco, muy cerca de donde hay que estar, cerca de Silicon Valley. Y estaba en esta situación que posiblemente hayan estado o estén estando muchos de ustedes, es, me exigen este trabajo de licenciatura, tengo que inventar alguna cosa, ¿qué es lo que hago? Y a ella se le ocurrió la siguiente cosa. Lo que a ella le preocupaba era algo que nos preocupa sanamente a todos, que es la situación de discriminación que son víctimas las mujeres, ¿no? En muchas dimensiones. Entonces, lo que a ella le llamaba la atención es la siguiente cosa. Cuando uno se fija en ciertos lenguajes más o menos formales, que tienen que ver, que es los lenguajes que se usan en algunas instituciones formales, universidades, empresas, ministerios, ella notaba que en ese lenguaje no aparecían evidencias obvias de discriminación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se metiesen en la página web de alguna universidad, empresa, quizás en LinkedIn, aparece una cosa como, bueno, el profesor Marcos Ramírez tiene su maestría en tal lugar, trabaja sobre tal tema, publica sobre tal otro, etc. Y después aparece la profesora Mirta Gómez, también, que estudió su doctorado acá, que escribe sobre estas cosas, que investiga sobre estas otras.
Y las imágenes que aparecen son muy profesional, ¿no? Gente con traje, etcétera, producida, vamos a decirle. Entonces, cuando uno mira ese lenguaje, insisto, que es común a empresas, universidades, instituciones estatales, no aparecen esas diferencias que uno sabe que existen en las posibilidades que tienen los hombres y las mujeres. Lo que ella conjeturaba es que ese ambiente muy formal, muy institucional, estaba demasiado expuesto como para uno se animase a ser honesto con respecto a lo que la gente opina de las discrepancias entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hizo ella? Ella lo que hizo fue así como el equivalente de esconderse en un baño, ¿está bien? Y escuchar lo que la gente comenta mientras se lava las manos, vamos a decirle. Y ella opinaba que ese lenguaje soez, bruto, tenía quizás más chances de ser honesto en relación a cómo las personas se referían a los hombres y las mujeres, y en consecuencia debería dar una pintura un poco más honesta de esta tensión en cuestiones de discriminación. ¿Cuál fue el baño? ¿Cuál fue el baño computacional en el cual Alice Wu se escondió a ver qué veía? Ella utilizó un blog que, si lo quieren googlear después, se llama en castellano algo así como rumores del mercado laboral de los economistas. ¿Está bien? Yo soy economista, así que voy a hablar mal de los economistas. Pero esto funciona en todas partes. Este blog, que insisto, después si quieren googlearlo, háganlo, es anónimo, uno se mete, pone una cuenta que la puedo haber creado hace 5 minutos, y se mete en ese blog y aparecen posts que hacen referencia a qué es lo que está pasando con el mercado laboral. Y realmente es un blog de chismes con un lenguaje que mete miedo, ¿no? Por lo soez, por lo grotesco. Da un poco de miedo pensar que estamos hablando de profesionales educados en las mejores universidades del mundo. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cómo es un post? Un post dice, bueno, mira, al profesor Marcos Ramírez le hicieron una oferta de tal lugar y está pensando si la acepta, si no la acepta. Otro post dice, mira, a la profesora Gómez le acaban de hacer una oferta a tal empresa y acaba de aceptarla, por ejemplo. Y todos así, chismeríos. Yo lo cuento acá en el lenguaje que de protección al menor, ¿no? Tienen que, con franqueza, si ustedes lo viesen y tachan el contexto, parece un blog de barra brava, realmente, porque el lenguaje es espantoso. Y aparecen muchas cosas, ¿no? Todo detrás del anonimato. Entonces, lo que hizo Alice Wu es darse cuenta que no le tomaba mucho tiempo mirar esos posts de ese blog y hacer el siguiente ejercicio de clasificación. ¿Pertenece a un hombre? ¿Pertenece a una mujer? No hace referencia al género de nada. Por ejemplo, un post que dice al profesor Jiménez le hicieron una oferta de tal o cual lugar, hace referencia a el profesor Jiménez, que es un varón, para decirlo, ¿no? Y misma cosa con un post referido a una oferta laboral que recibe la profesora Gómez. ¿Está bien? Un post neutral es algo así como que dice, bueno, la regla de 3 simple no sirve para nada. ¿Está bien? Ese post no hace referencia a ninguna persona en particular y Alice Wu se daba cuenta que mirando los posts podía decir, este hace referencia a un hombre, este hace referencia a una mujer, este no hace referencia es neutro en términos de género. Acá empieza la cuestión de Big Data, ¿no? Lo que ella se dio cuenta es que tampoco le tomaba mucho tiempo programar un algoritmo para hacer ese trabajo en forma recursiva. No quiero definir qué es un algoritmo, lo sospechan, es un mecanismo computacional, probabilístico, matemático, que hace tareas iterativas en forma mucho más fácil y posiblemente reproducible que la que lo haría cualquiera de nosotros, y además no se cansa, ¿está bien? Entonces, lo primero que hizo ella fue pasar ese algoritmo por todos los posts y ponerle una banderita a cada uno, de hombre, de mujer, neutro, etcétera, etcétera, etcétera. Paso número 1 de la receta de Alice Wu. Después aparece otro algoritmo, insisto, otro artilugio computacional, en donde lo que ella hizo fue entrenó otro, insisto, de estos procedimientos estadísticos, probabilísticos a los que yo me dedico, para hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuáles son las palabras coloquiales, o sea, que aparecen en el blog, que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre? ¿Y cuáles son las que mejor predicen que hace referencia a una mujer? ¿Está bien? Y acá empiezan las cosas tenebrosas.
porque los resultados de entrenar ese algoritmo, después de correrlo y procesarlo, dicen que las palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre, estamos hablando de economistas, son macroeconomía, tesis y supervisor. Es esperable en qué campo trabaja, con quién trabaja y qué es lo que hace en su tesis, por decir alguna cosa, ¿no? Y acá viene la parte espeluznante. ¿Cuáles son las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer? La primera es embarazada. ¿Bien? Es una pregunta que está prohibidísima en el mercado laboral de Estados Unidos andar indagando acerca de ese tipo de cuestiones. O sea que es la cosa más obvia que uno quiere escuchar en un pasillo escondido. Pero la primera es embarazada. La segunda, histérica. ¿Está bien? Y la tercera, tetas. ¿Está bien? Vamos a sacar cuenta. Las palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre se refieren pura y exclusivamente a cuestiones profesionales. ¿Está bien? Y ninguna de las palabras que mejor predice que el post hace referencia a una mujer se refiere a cuestiones profesionales, sino estrictamente del área personal. ¿Está bien? ¿Dónde es que están las cosas? O sea, ¿qué fue lo que pasó después? ¿No? Pueden googlear también el trabajo de Alice Wu. Es una tesis de licenciatura en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y si lo leen es insoportable, es aburridísimo. ¿Está bien? Porque está escrito en ese lenguaje parco, quirúrgico, en el cual escribimos los académicos. ¿Por qué? Porque los académicos no escribimos para la gente, escribimos para los otros académicos. ¿Está bien? Pero en definitiva, ¿por qué aparece ese lenguaje parco, estricto, terco? Porque ese tipo de trabajos científicos lo que intentan hacer es responder todas las preguntas que ustedes se mueren por hacer. Che, ¿y si en vez de hacerlo así lo haces asada, lo mismo? ¿Y si en vez de utilizar este algoritmo usas el otro? ¿Y si en vez de utilizar estos datos? O sea, lo que intenta hacer un trabajo científico es convencer a la comunidad científica de que los resultados no son el producto de un capricho de quien lo hizo, sino que son realmente un resultado que intenta reflejar la realidad y no las arbitrariedades de los métodos que uno utiliza. O sea que por eso es que cualquier trabajo científico tiene esa característica. Como las noticias no tardan en recorrer el mundo, ¿qué fue lo que pasó? Por alguna de esas razones que la razón no entiende, esto fue a parar en manos de Justin Wolfers, que es un divulgador, un tipo que escribe mucho, sus libros están en las librerías. Entonces lo que hizo fue escribió una breve notita sobre este asunto para el New York Times. En cuestión de días se armó un escándalo, pero mayúsculo. Si quieren adelantar la historia un poquito para adelante, habiendo transcurrido un año de la defensa de tesis de Alice Wu, ella fue la principal oradora del principal congreso de economía de todo el mundo y al mes siguiente le llovieron, pero literalmente, ofertas de las mejores universidades del mundo, así es como que ahora Alice Wu es una estudiante de la Universidad de Harvard, nada más, nada menos. ¿Está bien? Final feliz. Acá es donde es interesante, o sea, ¿por qué me gusta esta historia y por qué me parece que esta historia va y le pega al centro de lo que está pasando o lo que puede pasar con la revolución de Big Data? ¿Bien? Y acá es donde los invito a reflexionar un cachitito. Lo primero que se le viene a la cabeza a uno cuando escucha hablar de Big Data es Big Data, muchos datos. O sea, es eso y no mucho más que eso, pero es como que lo primero que se le viene a la mente a uno cuando escucha hablar de Big Data es este volumen brutal de datos que anda dando vueltas entre nosotros. Y eventualmente eso es lo que está en el trabajo de Alice Wu. Hay datos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los datos que están dando vuelta en el trabajo de Alice Wu? Son los posts, o sea, es lo que uno pone en estos posts. ¿Está bien? Entonces, varias cosas con respecto a los datos. Lo primero que quise decir son un montón de posts, vamos a decirlo, hay un montón de blogs, pero es importante pensar la siguiente cosa. Cuando hace 20 años nosotros pensábamos en datos, pensábamos en una especie de planilla Excel que tiene filas, que tiene columnas, que tiene numeritos,
¿Está bien? Pero lo que la revolución de Big Data pone arriba de la mesa es que tenemos que repensar qué es un dato. Fíjense que desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo, un dato a la larga es cualquier cosa que es susceptible de ser analizada sistemáticamente. Obviamente que un número lo es, que una serie de números lo es, pero resulta que, así como están las cosas, un dato es una foto, un dato es una canción, un dato es una película, un dato es un tweet, un dato es un texto, y en definitiva lo que constituyen los datos en el trabajo de Alice Wu justamente son esos textos anárquicos. Una característica esencial de los datos de Big Data es que más que muchos son espontáneos. ¿Qué significa eso? Cuando viene un personaje y se mete en este blog a hacer comentarios sarcásticos sobre alguien, no es que se mete con el objetivo de crear datos, se mete con el objetivo de putear en un blog. En el mismo sentido de cuando uno dice, pongo, no sé, Universidad de San Andrés en Waze para que me lleve, el objetivo no es generar datos, sino ir por el camino más rápido o lo que sea, pero indirectamente uno está generando datos. Entonces, en definitiva, posiblemente una de las características más importantes y la madre de todas las soluciones y eventualmente la madre de todos los problemas de Big Data es esa naturaleza espontánea. ¿Está bien? El locutor pobre dijo, apaguen los celulares, me encantaría decirle, por favor, préndanlos. ¿Está bien? Saquen fotos, googleen, busquen Alice Wu, bájense el paper. Honestamente, lo primero que yo le digo a mis alumnos en clase, yo doy un curso de Big Data y hay algunos de mis alumnos por acá dando vuelta, lo primero que le digo es el celular arriba de la mesa y prendido. ¿Por qué? Porque no quiero que me preguntes pavadas. ¿Está bien? Entonces, si yo digo Alice Wu, googlea Alice Wu. Si te dije que te bajes el paper, anda y bájatelo. Entonces, en ese ejercicio de interactuar con cosas, estamos generando parvas de datos, pero no en el sentido en el cual lo hicimos cuando respondimos una encuesta o en el cual lo hace un científico cuando hace un experimento controlado, sino que lo hemos generado por el propósito de hacer otra cosa. Putear en un blog, ir de un lugar a otro, expresar nuestras opiniones en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, indirectamente hemos generado muchos datos. Esa espontaneidad de los datos es crucial y es lo que agarra a Alice Wu para decir, esta tiene que ser una fuente de datos un poco más honesta que los datos que están en la página web de una institución. O sea que el primer componente de la revolución de Big Data es medio obvio, son los datos y los datos masivos. Y muchísima gente se está quedando ahí. Big es mucho, data es dato, Big Data es mucho dato. No le pongamos otro nombre al agua tibia que ya tiene, ¿está bien? Pero justamente quiero hablar, o lo que quiero convencerlos en un ratito que me queda, es que la revolución de Big Data va muchísimo más allá de los datos y de la masividad. El otro componente que tiene que ver con esta revolución de los datos, etcétera, etcétera, lo nombré y hizo su aparición estelar, que son los algoritmos, entendidos como métodos que tienen tanto de computacional, como de matemático, como de probabilístico, que lo que hacen es justamente analizar estos datos, estudiarlos, clasificarlos, procesarlos, reprocesarlos, y por eso es que al lado pegada de la revolución de los datos está la revolución computacional de los métodos que lo utilizan. Ok, posiblemente lo sospechen. Pero hay dos agentes secretos en esta película de misterio. Para mí lo que es fundamental, crucial, y yo lo veo en todos los proyectos exitosos de ciencia de datos, es que además de los algoritmos, además de los datos, hay alguien vivo, hay alguien que huele cosas. ¿Está bien? El trabajo de Alice Wu y casi todos los proyectos exitosos de ciencias de datos no surgen de un repollo, no surgen de los datos ni de los algoritmos, no surgen por generación espontánea. Hay alguien que huele, acá hay un problema que se puede estudiar con datos, con estos algoritmos. ¿Está bien? Fíjense la picardía de Alice Wu. ¿Está bien? El trabajo de Alice Wu no es un trabajo que pone arriba si hay discriminación o no. No hace falta hacer un paper científico para eso. Todo el mundo sabe que existe esa discriminación. Lo que ella intenta hacer es poner arriba de la mesa una forma sistemática, ordenada y objetiva de cuantificar esa discriminación. ¿Está bien? De ponerle un número que se puede utilizar para ver si hay discriminación en otros mercados. O sea, ella lo hizo para los economistas porque encontró los datos, pero lo podría hacer para los médicos, para los abogados, para cualquier cosa donde haya opiniones, lo podría hacer en Twitter con todos nosotros, lo podría hacer una empresa, etcétera, etcétera. Pero aún, lo puede replicar en el tiempo. O sea, en definitiva, podría hacer este trabajo a lo largo de varios periodos para ver si esa cantidad de discriminación cae o no cae en el tiempo. ¿Está bien? Entonces ella conjetura, si yo miro lo que tengo al lado no encuentro nada. Las páginas de las empresas,
de las universidades, del sector público, lo que tengo que hacer es buscar otra fuente de datos y esa inteligencia es la que tuvo y también la inteligencia de decir con estos datos es este algoritmo. Entonces, me parece que lo que nos distingue y la gran ventaja de la revolución de Big Data es maridar preguntas con respuestas. Big Data todavía es una gran máquina de dar respuestas y todavía nosotros tenemos bastante control sobre la máquina que hace preguntas. ¿Está bien? Pero en definitiva, el mundo de las ideas no es ajeno a la revolución de Big Data. Y después aparece algo raro, ¿no? O raro por lo menos para los que estudiamos una disciplina tradicional. Ahí me tocó estudiar economía, después me especialicé en estadística, o sea, me moví siempre cerca de las ciencias, entre comillas, relativamente duras. Y cuando yo estudiaba estas cosas, estudiábamos matemática, computación, etcétera, etcétera, y opinábamos que el resto eran cosas blandas, como se le dice peyorativamente a todo lo que no es matemática y computación. Y nos pensábamos, bueno, yo qué sé, que comunicar correctamente, que escribir, que tener una buena comunicación oral, era barniz. Una vez que vos tenés el mueble, bueno, le pones un poquito y ya está, pero el partido se jugaba en la carpintería, vamos a decirlo, ¿está bien? Y fíjense que la historia de Alice Wu tiene un enorme componente comunicacional, ¿está bien? Hay alguien que saca la contribución de Alice Wu de ese contexto parco donde ocurren las actividades académicas y la pone arriba de la mesa, ¿está bien? Sin desvirtuar su esencia, más bien que lo que hace Justin Wolfers no es reescribir el paper en el New York Times, ¿está bien? Sino contarlo en un lenguaje que es riguroso pero que es accesible a la vez y que tiene que ver, entre paréntesis, con el trabajo que yo hago como divulgador. Pero en definitiva, la comunicación en los proyectos de ciencia de datos, tanto al principio como durante como al final del proyecto, cumple un rol fundamental. No me parece que sea barniz ni un complemento, sino que son cosas esenciales. Realmente me reconforta ver a matemáticos y a físicos preocupados por adquirir herramientas del lenguaje gráfico, por ejemplo, o de escribir correctamente, como también me emociona ver a antropólogos estudiando computación. O sea, realmente me parece que hay una contribución enorme. Si este término un poquitito parripollesco, cerveza artesanal, que ahora se llama ciencia de datos, tiene chance de existir, tiene que ver con esa interacción. Los que estudiamos estadística hace 15 millones de años, yo tengo un colega que le decía, no, porque la ciencia de datos, me decía, sí, es estadística con chupines y barba. A ver, ¿viste? Estás inventando otro nombre para el agua tibia, ya lo hicimos. Pero en mi opinión, intentando ser un poquito más honesto, si la ciencia de datos tiene chance de existir, más allá de la estadística, la computación, etcétera, etcétera, tiene que ver con la integración de todos estos procesos que antes eran estancos. Estaba el contador o el administrativo que generaba datos, o el experimentador, estaba el científico que los pedía y después los procesaba, el computador que escribía código, después estaba el que escribía el paper y después estaba otro que escribía una notita para mandársela a los periodistas que la recibían o no. Lo que está pasando últimamente, y me parece que es donde la ciencia de datos tiene su chance de existir, es justamente en que esos procesos interactúan todo el tiempo y en forma recursiva. Es quizás la inhabilidad de comunicarle al público, al gerente, al que toma las decisiones, lo que te refleja que no estás pensando correctamente. ¿Bien? O sea, muchas veces las inhabilidades comunicacionales no son simplemente un problema comunicacional, sino que son un mero reflejo de que uno no tiene una idea correcta o de que no está haciendo bien las cosas. Entonces, lo que sucede en los proyectos de ciencia de datos, a mi juicio exitosos, es que existe una interacción entre estas áreas completamente disociadas. Y a mí me parece que la revolución de Big Data tiene que ver justamente con este proceso altamente interactivo. Que obviamente que tiene los muchos datos, que tiene Big Data en la acepción de datos masivos, que tiene algoritmos que los uno puede encontrar, pero que fundamentalmente interactúa con un mundo de ideas y que también actúa con un mundo en donde la comunicación efectiva cumple un rol muy importante. Como tengo algunos minutos, déjenme contarles una distinción muy importante y por qué me parece que Big Data no es ni la solución a todos los problemas, ni tampoco parripollo. ¿Qué quiero decir con esto? La gente tiene posturas extremas contra esto de Big Data. Hay gente que dice, mira, se acabó la ciencia, se acabó el conocimiento, se acabó todo porque ahora si tenés una duda vas, se la preguntás a los datos y te la responden. ¿Dónde tengo que poner este producto en un supermercado? Ahí. ¿Qué enfermedad tengo? Esta. ¿Qué tratamiento necesito? Enter esto.
¿Está bien? Y está la gente que dice, como yo empecé al principio, mira, ¿sabe lo que hay que hacer con Big Data? Lo que dice que hace un amigo mío cuando le agarran ganas de cocinar. Me siento, me hago un té y espero que se me pase. ¿Está bien? O sea, mucha gente dice que hay que hacer eso con Big Data. Mi postura es que hay algún punto intermedio. La gente que es sobreentusiasta con Big Data tiende a pensar que, bueno, si ahora estamos en Big, antes era Small. Y como Big es mejor que Small, tenemos que estar mejor, ¿está bien? Por ejemplo, una encuesta de estas que se hace en una encuesta política, se hace con 1000 observaciones. Ustedes que son expertos en esto, ¿con cuántas personas hacen un focus group? ¿Está bien? Entonces, un experimento de esto que hacen las ciencias naturales se hace con 60, 70 observaciones. Que suena a nada en comparación con la encuesta que cualquiera de ustedes puede hacer en Twitter. Miraba una encuesta en Twitter, 3000 respuestas contra los 60 pobres ratones que usan la Facultad de Medicina o contra el focus group de 5 personas que lo tienen ahí dando vuelta en una pecera. ¿Está bien? Entonces suena, bueno, 5 contra 3000, 3000 contra 2 millones, listo, ya está. No podemos no estar peor. Pero acuérdense que les dije que la revolución de Big Data es una revolución de datos anárquicos. No existe forma coherente de comparar a las 6 personas que están metidos en un focus group muy bien hecho, con 10.000 datos completamente anárquicos, ¿está bien? Que están mediados por vaya a saber qué cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago una encuesta en Twitter acerca de si somos de Boca o de River, si votamos un candidato al otro, si nos gusta lo salado o lo dulce, a la larga esa encuesta está mediada por la decisión de la gente de seguirme a mí, o de no seguirme, si vamos al caso, y esa decisión no es al azar. ¿Qué quiero decir con esto? Una encuesta hecha en Twitter, en todo caso es representativa de la gente que me sigue, y no tengo forma de imaginarme, a menos que yo construya esa extrapolación, representativa de qué cosa es. Entonces, en definitiva, la comparación de los poquitos datos de un focus group, los poquitos datos de un experimento, los poquitos datos de una encuesta, bien hechos, con los miles de datos de Big Data, es una comparación de peras con manzanas. Lo que quiero decir con esto es, no es que los datos de Big Data no sirven, sino que justamente, como son espontáneos, el gran desafío de Big Data es darles esa estructura que otros datos de fuente tradicional ya tienen. No es Big Data versus Focus Group, no es Big Data versus encuesta, ni Big Data versus experimento. Es las dos cosas, una informándose a la otra. Entonces, en definitiva, los que son hiperoptimistas solo ven el tamaño, piensan que lo único que importa es el tamaño, y los pesimistas dicen no puedes comparar, es una comparación que no tiene sentido. Mi impresión es que existen formas de que un fenómeno alimente el otro, pero en definitiva, lo que explica la masividad de Big Data es la espontaneidad, y lo que eventualmente le juega en contra es justamente esa espontaneidad. ¿Dónde funciona? ¿Dónde está funcionando Big Data? Big Data es una herramienta fundamentalmente inductiva. Quiero decir esto, funciona con sistemas de recomendaciones, reconocimiento de caracteres, medición de patrones, clasificación, orden. Fíjense lo que ha pasado con la ciencia de la traducción, insisto, hace por lo menos 5 años, si ustedes ponían un texto en castellano y lo traducían en inglés, los resultados eran hilarantes, hilarantes, y lo que ha mejorado la disciplina de la traducción en los últimos 2 años es increíble y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero es increíble y eso tiene que ver justamente con la potencia de los algoritmos y la masividad de los datos. Éxitos. La gente tiende a tener una postura paranoide con respecto a los algoritmos, que nos van a sacar los órganos, que nos van a robar todo. Pero la invitación que yo les quiero hacer es a que saquen correctamente la cuenta. ¿Está bien? Con los algoritmos pasa una cosa parecida a lo que pasa con los referees de fútbol o con los mozos de restaurante. O sea, vos vas a ver un partido de fútbol y el referee hace bien su trabajo y vos salís hablando del partido de fútbol. O misma cosa con un mozo, salís hablando de la conversación, etcétera, etcétera, de la comida. Ahora basta que los referees se manden una macana, basta que el mozo haga un despelote para que toda la discusión gire en torno al referee o al mozo. Insisto, piensen todas las veces que usaron Waze o Google Maps y hagan la cuenta de todas las veces que los llevó correctamente al lugar que querían ir, y la gente tiende a hablar de la vez que metió la pata. ¿Por qué? Porque explotó un caño y justo cortaron y Waze tardó en reaccionar. Entonces tenemos una actitud, mucha gente dice, no, porque los algoritmos saben todo de mí. Bueno, ponete a pensar en todo lo que te beneficiás
porque los algoritmos sepan cosas de vos. ¿Está bien? Acuérdense que la única forma de que no haya accidentes aéreos es no usando aviones. Entonces, pensemos en cómo funciona el mundo sin algoritmos, es nada más que eso, pero hay que sacar la cuenta correctamente. ¿Dónde es que Big Data, como esta es una charla de autoayuda estadística y quería que le lleven un mensaje positivo, ¿dónde es que Big Data tiene ciertos problemas? Le cuesta mucho entrar en preguntas de qué pasa si. O sea, una cosa es entender el perfil de consumidores, ¿está bien? Big Data es una herramienta brutalmente potente que además puede estar en manos de pequeños empresarios, insisto, está en manos de mega empresas como Amazon, pero resulta que se puede hacer un montón de cosas algorítmicas en una cafetería de barrio, nomás siguiendo los tweets y Facebook. Pero a Big Data todavía le cuesta responder preguntas ¿qué pasa si? O sea, ¿qué es lo que pasa si subo el precio? ¿Qué es lo que pasa si saco este producto al mercado en vez del otro? Porque esa pregunta requiere un tipo de razonamiento contrafáctico. Requiere pensar en, bueno, si subo los precios pasa esto, pero yo lo tendría que comparar con la circunstancia en la cual no subí los precios. Big Data todavía tiene cierta dificultad en razonar de esa manera. La otra cosa, como tengo poquito tiempo, quiero mencionárselas porque anda el elefante por acá dando vueltas y lo tengo que nombrar, es por qué predice mal. Mucha gente está hablando en estos días del fracaso de Big Data. Ok, el fracaso de Big Data en predecir elecciones. Pero fracasó Big Data. Fracasaron las encuestas tradicionales. Fracasó el análisis político. Entonces, ¿quién ganó? Esto me hace acordar a cuando los odontólogos dicen el 95% de la gente no sabe lavarse los dientes. ¿Ese es un problema de la gente o de la odontología? ¿Está bien? Entonces, yo creo que no estamos hablando del fracaso de Big Data, sino del fracaso de predecir fenómenos complejos. Nos sorprendemos del fracaso de Big Data en las elecciones como si fuese la primera vez que pasa o como si el fenómeno de Big Data hubiese nacido hace 15 días. Pero si vamos a meter todo en la misma bolsa, metamos el caso Brexit, metamos la elección del Papa, metamos el último mundial, metamos el referendo de paz en Colombia, o sea que en definitiva la venimos pifiando, pero no es Big Data. ¿Por qué Big Data falla? O sea, ¿por qué las encuestas fallan? Porque son cosas muy estratégicas. Insisto, con una mano en el corazón, intenten predecir ustedes cuánto va a valer el dólar de acá a 4 días. Intenten hacerlo. Intenten predecir en un video en YouTube de un penal para dónde se va a tirar el arquero, para dónde va a patear el delantero. ¿Está bien? Entonces, fenómenos como la política, fenómenos como los negocios, fenómenos como el deporte, son impredecibles, no tanto por la complejidad que tiene, por ejemplo, la meteorología, sino porque son estratégicos. Nosotros, los que trabajamos en interacciones entre personas, estamos viendo un enorme y espantoso partido de ajedrez. Entonces, las dificultades en predecir un dólar no tienen que ver esencialmente con la falta de datos o con no tenemos algoritmos lo suficientemente potentes, sino que son fenómenos estratégicos y todo aquello que es estratégico está sujeto a esta impredecibilidad esencial, porque si yo me doy cuenta que vos tenés una estrategia, ¿está bien? Y vos te diste cuenta que yo me doy cuenta que vos tenés una estrategia, entonces la vas a querer cambiar. Entonces, tener una estrategia y no tenerla es más o menos la misma cosa. Entonces, ese comportamiento estratégico a Big Data le cuesta horrores. Por eso es que nadie está haciendo fortunas prediciendo el dólar, ni tampoco prediciendo por dónde se va a tirar un arquero. En definitiva, lo que pasó con la política, lo que pasa en la política es, ok, hay una falla de las encuestas, no soy inocente, pero también tiene que ver con la interacción estratégica. Bueno, acá hay alguna cosa que dije en algún lugar. Termino. Es mucho más que muchos datos. Llegué tarde, pero de haber votado, yo hubiese votado por New Data más que por Big Data. Me parece que la fuerza disruptiva del fenómeno tiene que ver con eso. Las fortalezas tienen que ver con encontrar patrones, clasificación, y me parece que es muy importante. Yo no sería minimalista con respecto a esa tarea. Las debilidades tienen que ver fundamentalmente con las preguntas de qué pasa si y con la impredecibilidad estratégica que les conté. Me parece que complementa el conocimiento externo. No vamos a ser reemplazados por robots, por como lo que les conté en la historia de Alice Wu. Me parece que el motor de esas cosas a la larga es este pensamiento disruptivo en el cual tenemos un montón de experiencia como seres humanos. Y francamente, me parece que más que una disciplina multidisciplinaria, Big Data se trata de una disciplina interdisciplinaria. Multidisciplinaria suena que hay algo en el medio, entonces vamos y nos metemos en ese medio.
Pero me parece que interdisciplinario lo que hace es demanda la construcción de puentes concretos entre disciplinas. Yo no creo que una persona que viene de marketing tenga que ponerse a estudiar programación como sabe un computador científico, ni que tampoco un computador tiene que reemplazar a un gerente de marketing con más de 20 años de experiencia en el mercado, pero una inversión de uno en términos del otro permite aceitar esa interacción. Entonces, por eso es que a mí no me gustan las discusiones semánticas, pero si yo tuviese que votar más que multidisciplinario, me gusta que Big Data lo que pone arriba de la mesa es un enfoque interdisciplinario de construcción de puentes entre distintas disciplinas. Yo escribí un libro, Luis Alberto Spinetta, cuando alguien decía, maestro, gracias por la poesía, gracias por el arte, Luis Alberto decía, compren los discos, así que yo termino diciendo, por favor, compren el libro que está disponible en todas las librerías. Muchísimas gracias.